Buenos días con todos. ¿Me logran escuchar? Por favor, si pudiesen colocar en la cajita del chat del Zoom para poder dar inicio a la telecapacitación. Bien. Muy buenos días con todos los participantes. Reciban un cordial saludo y la más cordial bienvenida a esta telecapacitación organizada por el Hospital Belén de Trujillo a través de la Unidad Técnica Funcional de Telesalud. Saludamos a todos los participantes, a todo el personal de salud que se conecta desde los diferentes establecimientos y servicios hospitalarios. El día de hoy, 29 de abril, desarrollaremos la telecapacitación con el tema llenado adecuado de solicitud transfusional y hoja de conducción. Para esta importante actividad académica contamos con la participación de la doctora Heidi Alvarado Peña, médico patólogo clínico del Departamento de Banco de Sangre del Hospital Belén de Trujillo. Antes de dar inicio, les brindamos algunas indicaciones. Les pedimos por favor que mantengan sus micrófonos apagados durante la exposición para evitar interferencias. Asimismo, también pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma Zoom para que luego sean absueltas por nuestra especialista. Asimismo, también vamos a estar compartiendo en la cajita del chat del Zoom el enlace para el registro de sus asistencias para que puedan llenar de manera correcta. Sin más preámbulos, vamos a dar la bienvenida a nuestra ponente, doctora Heidi Alvarado. Es un honor contar con su participación el día de hoy. Adelante, la escuchamos. Buen día, es un gusto poder brindar esta capacitación. Como ya mencionó la licenciada, pertenezco al Banco de Sangre del Hospital Belén de Trujillo y el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, ya que parece un tema fácil, un documento simple, el llenado de la solicitud transfusional, pero es un documento en el que cometemos muchos errores y tenemos muchas falencias, creo yo, en todos los hospitales. Eh, Tenemos aquí, les comparto el modelo de solicitud transfusional, que es un formato que manejamos todos los bancos de sangre. Si bien es cierto, todos los formatos no son iguales, pero tienen los mismos componentes, ¿no? Ya que es un registro universal que está dado por el regente de los bancos de sangre, que es PRONAEVAS. Este es el nuestro, es el formato EG05FR08 y pues cuenta con los siguientes datos, ¿no? Que como les dije, si bien es cierto, es un formato que se da día a día en todos los servicios, pero es mal manejado. ¿Por qué? Porque el registro no es el adecuado y no nos brinda los datos que nosotros debemos tener tanto para hacer la prueba cruzada o para nosotros registrarlo, ¿no? Si bien es cierto, es un documento, que está en todas las áreas, también es un documento médico legal. Entonces, por ello la importancia de llenar los datos adecuadamente y hacerlo de manera correcta. Como pueden observar, los datos que deben ir pues son fecha y hora,
sabemos que si, por ejemplo, tenemos una muerte materna, una muerte neonatal, o cualquier otra muerte, o cualquier otro problema en la cadena transfusional, eh, ¿de qué manera lo vamos a solucionar? Verificando datos. Y los datos no solamente está en la historia clínica de emergencia, también está en la solicitud transfusional, en caso de tener pues, una muerte materna infantil, ¿no? Buscamos y vemos todos los eslabones. Y uno de los más importantes es banco de sangre con la solicitud transfusional. Entonces, es importante colocar la fecha y hora que se hace esta solicitud, colocar nombre y apellido completo, porque recuerden que existen los homónimos, el número de DNI, que es muy importante, ya que está registrado en RENIEC, fecha de nacimiento, el sexo, si es femenino o masculino, la edad, y no dejar escapar el grupo sanguíneo. Si bien es cierto, si yo tengo una emergencia, como un paciente en shock hemorrágico de repente, o en un síndrome de HELP, y no tengo el grupo conocido, claro que no voy a poner este grupo porque es un caso único, un caso de emergencia donde yo necesito incluso pasar hemocomponentes sin pruebas de compatibilidad, pero son casos muy aislados que no suceden todos los días. Entonces, que me llegue una solicitud transfusional sin la fecha, la hora, sin el grupo sanguíneo, es totalmente inaceptable, diría yo, ya que esto retrasa no solamente que el paciente reciba este hemocomponente a tiempo, sino que retrasa el trabajo que nosotros tenemos en banco de sangre. Hay otros datos, como son el de medicina, el servicio, perdón, por ejemplo, en este caso está en medicina del paciente, que nos va a permitir ubicar al paciente para yo poder ir a tomarle esa muestra. Si ustedes no me ponen el servicio, yo voy a estar perdida en todo el hospital. Los hospitales tienen diferentes áreas, diferentes pisos. Hay sala de hombres, sala de mujeres, están en observación, en emergencia, incluso en sala de operaciones. Si ustedes no me brindan el servicio, yo no tengo manera de, uno, corroborar el grupo y factor sanguíneo, y otro, que si yo tengo una incompatibilidad, no sé a dónde voy a avisar. ¿Ok? Que también es importante, si este paciente ha sido transfundido previamente. ¿Por qué es importante ponerlo? O en todo caso colocar si es que es conocido o desconocido. Porque si ha tenido transfusiones previas y yo tengo una prueba de incompatibilidad, voy a saber qué solución voy a dar. Tal vez tengo de repente un halo anticuerpo, un autoanticuerpo, y voy a saber de qué manera voy a solucionar este problema, ¿no? Que también es importante, las reacciones transfusionales anteriores. Si es un paciente politransfundido y de repente ha tenido o no reacción transfusional, puede haber tenido hemólisis, puede haber tenido una fiebre. ¿Por qué es importante? Porque yo le voy a avisar al personal, o el personal va a saber que este paciente debe ser observado durante toda la transfusión, ya tuvo una reacción transfusional previa. Entonces, sí es importante que ustedes lo marquen. En cuanto a si es mujer, en el sexo femenino, saber si hay embarazos previos, si hubo abortos o incompatibilidad materno-fetal, ¿no? Otro dato muy importante es el diagnóstico de la enfermedad. Si bien es cierto, por la premura del tiempo en las emergencias usualmente colocan anemia, pero ¿qué tipo de anemia es esta? Si es una anemia aguda, una anemia crónica, esto va a ser el resultado de una enfermedad, ¿cierto? Puede ser que un paciente como diagnóstico principal tenga una enfermedad renal crónica y que luego el segundo diagnóstico sea una anemia moderada severa. ¿Qué me va a permitir esto? Me va a permitir tomar la decisión de qué tipo de, por ejemplo, paquete globular le voy a mandar. Si yo sé que es un paciente renal crónico, voy a escoger un paquete que en banco de sangre decimos, ¿no? Que no esté muy viejo. ¿Por qué? Porque va a tener menor grado de hemólisis. Entonces, sí es importante que me digan el diagnóstico principal y el diagnóstico por el cual están pidiendo un paquete globular, una plaqueta, un plasma fresco congelado, porque puedo tener de repente un CID,
pero no tengo el diagnóstico principal y no voy a saber elegir el tipo de hemocomponente. Y lo mismo sucede con el grupo, ¿no? A veces no tenemos isogrupo de algunos hemocomponentes y lo que yo hago es escoger a un isogrupo, a un grupo que sea donante universal, ¿no? No quiere decir que un paciente A o un paciente AB o un B no pueda recibir otro grupo sanguíneo, ¿no? O otro factor. Sí puede, pero lo ideal es transfundir un hemocomponente isogrupo, tanto en grupo como en factor. Pero en casos de emergencia o de no tener el hemocomponente isogrupo, podemos pasarle otro grupo. Obviamente hay que vigilar más a ese paciente y hay que tener en cuenta que después de la primera transfusión nosotros ya tenemos una primera sensibilización y si es un paciente que tiene mayor necesidad, puede haber grados de hemólisis posterior, ¿no? Entonces sí es importante. En cuanto a la hemoglobina, he tenido casos que me colocan hemoglobinas que son hemoglobinas de hace 4 o 5 días. Eso no es una hemoglobina real. Lo mínimo que me deben colocar es una hemoglobina de las últimas 24 horas, porque así yo sé que es una hemoglobina que quizá el paciente hemodinámicamente ya tiene otra sintomatología. Entonces, si ustedes me ponen una hemoglobina de hace una semana y el paciente sigue teniendo pérdida, no es una hemoglobina real con la que ni ustedes ni nosotros vamos a poder trabajar. Lamentablemente nuestro sistema, pues en MINSA, no tiene un sistema LIS donde yo pueda verificar inmediatamente los resultados del laboratorio, pero sí el médico, el interno, el residente, la enfermera o quien sea que fuese, de acuerdo al flujo que tienen en cada institución, el que lleva esta solicitud transfusional debe colocar una hemoglobina que me permita tener un diagnóstico pues actual y real, ¿ok? Luego, ¿qué otras falencias hay? En cuanto al requerimiento, muchas veces me colocan sangre total, sobre todo cuando hay este tema de rotación de internos de repente, porque sabemos, y es claro que el trabajo es pesado y que a veces el asistente no es el que llena esta solicitud, pero sin embargo, debemos ser nosotros los responsables de verificar la información que ellos están enviando, ¿no? Actualmente ya sabemos que sangre total no se usa, pero sin embargo me llegan órdenes con marcada sangre total. Sabemos que los plasmas simples y, y los plasmas frescos congelados no es lo mismo. Sabemos también que plaquetas simples, que por aféresis, no es lo mismo, ¿no? Nosotros no tenemos a veces disposición de aféresis, que usualmente por el tema gubernamental no nos da mucho acceso, pero a veces sí contamos. Entonces, sabemos que si nosotros transfundimos plaquetas por aféresis, le estamos disminuyendo al paciente la probabilidad de que tenga una reacción, ¿no? Porque si nosotros vamos a transfundir 6 plaquetas de diferentes pacientes, estamos ya colocándole al paciente diferentes cargas, por así decir, de todos estos pacientitos. No es lo mismo que pasarle una plaqueta por aféresis que es de un solo paciente, ¿no? Entonces sí es importante saber cuál va a ser mi requerimiento. Lo mismo sucede con los recién nacidos, ¿no? A veces les pasan de paquete globular solamente mililitros. Nosotros tenemos la posibilidad de fraccionarlo al volumen que requiera, pero deben solicitarlo como tal. Igual, saber el número de paquetes globulares o el número de plaquetas y no tener que traer 2 o 3 solicitudes transfusionales porque no vieron bien qué hemocomponentes son los que están solicitando. Por otro lado está el tema del requisito. Cuando yo tengo un requisito urgente, programado o muy urgente, acá muchas veces confundimos una necesidad urgente y una programada. Creo que no soy la única de todos los bancos de sangre y creo que acá todos los profesionales somos conscientes que a veces podemos olvidarnos para un paciente programado pedirle una unidad de depósito. ¿Y qué es lo que hacen?
pedirlo de manera urgente cuando el paciente ya está por entrar a sala. ¿Qué genera esto? Genera que el licenciado, el tecnólogo que esté trabajando, le dé prioridad. Y puede ser que yo esté dejando a un paciente que realmente sí necesita ser transfundido urgentemente y que el otro paciente que sea un paciente que esté programado, pero lo piden de otra manera solo para acelerar este tema, por ejemplo, de sala de operaciones. Ahora, hay otro grupo que también es importante, que son los que piden muy urgentes, que son sin pruebas cruzadas. Si bien es cierto, nosotros enviamos un paquete isogrupo para este tipo de pacientes, pero sin embargo, nosotros continuamos con todo el proceso de pruebas de compatibilidad. Hacemos todo el proceso y si nosotros en alguna de las fases tenemos incompatibilidad 1, 2, 3 cruces, nosotros estamos en la obligación como banco de sangre de avisar, ya sea por teléfono si tenemos el anexo o el personal acude al servicio para avisar que este paquete es incompatible y se pueda suspender la transfusión, ¿no? Entonces, tener en cuenta ello, por ello les digo, es importante colocar el servicio de dónde están generando esta solicitud, porque si yo tengo una incompatibilidad en un paciente que me han pedido sin prueba cruzada, ¿a dónde voy a avisar? Entonces, sí es importante. Otro dato importante es que debe ir siempre la firma y sello del médico tratante. ¿Por qué? Pasaba antes que lo firmaba el residente, pero sabemos que el especialista es el que toma esta decisión y el que está a cargo legalmente del paciente. Entonces, sí es importante que lo coloque. Ahora, hay un ítem que nosotros en nuestra solicitud hemos colocado, que todo hemocomponente no transfundido debe devolverse al servicio de banco de sangre. Muchas veces hemos encontrado que por miedo quizá o por falta de conocimiento, los hemocomponentes no transfundidos los eliminan. Y lo peor es que lo eliminan mal, lo segregan en bolsas rojas. Sabemos nosotros que tenemos nuestro flujo de segregación y en los servicios no hay ese flujo. Entonces, muy a pesar que no hayan transfundido, deben devolverlo para nosotros hacer tanto la segregación y hacer la estadística que nos piden a nivel nacional, que está regido por Pronaevas. Por otro lado, está el otro formato, que es el consentimiento informado del receptor, que es el formato EG05FR12, que también está dentro del manual de calidad de Pronaevas y que nos exige que el paciente, o en casos como que el paciente está en UCI o está inconsciente o es un caso de emergencia, pueda firmar el familiar y en caso de un shock hemorrágico, por ejemplo, sea refrendado por el especialista, ya que este es el que está tomando la decisión que hay necesidad. Entonces, siempre debe ser refrendado, tanto el que solicita como el que va a recibir, que puede ser el papá, la mamá, la persona que acompaña, y de no haber familiar y ser una emergencia, debe refrendarlo al especialista. Acá les he colocado unas imágenes donde tenemos solicitudes transfusionales que no están bien llenadas, ¿no? La primera, que es del lado izquierdo, no me ponen en dónde está el paciente. Como mencioné anteriormente, me colocaron que está en emergencia de cirugía general, pero no me colocan la cama. Otro es, por ejemplo, el diagnóstico de enfermedad, que me ponen absceso apendicular, pero el absceso apendicular me puede provocar hemorragia, trombocitopenia, puede de repente haber necesidad, si hay un CID, me puede haber necesidad de plasma fresco congelado, con un crioprecipitado y haber necesidad de diferentes hemocomponentes. Entonces yo no voy a saber qué es lo que en realidad necesitan. Sí, me ponen la hemoglobina de 8, pero este paciente está hemodinámicamente estable, de repente los tiempos están prolongados, pero no sé en realidad cómo hacer la correlación tanto del diagnóstico como del requerimiento, ¿ok?
Acá tengo otro, como dije, es un documento médico legal. Si no me colocan la hora y hay un problema legal, por ejemplo, eh, puede ser que yo al registrarlo coloque que lo registré el día 22 de enero del 2026 a las 8 de la noche, que llegó a mis manos. Pero si no colocan la hora y el paciente falleció 8 y 5, ¿a quién vamos a culpar? No sabemos a quién vamos a culpar, si a banco, si el que solicitó, si el que llevó a la unidad. Entonces no hay una adecuada custodia de esta cadena transfusional. Y sí es importante, porque al final nosotros presentamos un documento que está mal llenado, mal registrado, pero al momento de nosotros recepcionarlo, nosotros registramos fecha y hora y qué personal es el que recibe, qué personal es el que dispensa y qué personal es el que se lleva el hemocomponente. Entonces, sí es importante. Acá podemos poner un ejemplo que está bastante detallado, donde pongo diagnóstico de enfermedad, ¿no? Un ejemplo que me dice que tiene un síndrome abdominal, ¿no? Y que al final tiene anemia severa. Y entonces yo evalúo por necesidad que tiene 6.9 y me dice anemia severa y que tiene diferentes comorbilidades y me piden 2 unidades. Entonces yo voy a acelerar esta preparación de este paquete, ¿no? De acuerdo a la hemodinamia que tenga este paciente. Otro, hay la autorización del tema para pasar al paciente paquete, por ejemplo, en este caso paquete globular grupo O, pero sin prueba cruzada porque es una emergencia. Entonces, yo como ya mencioné, ¿yo qué hago? Yo continúo mis pruebas, le doy el paquete, continúo mis pruebas y si tengo algo que no cuadra, alguna incompatibilidad, lo que yo hago es de manera urgente correr a ver al paciente y decir, ¿no? Me ha salido incompatible, paren la transfusión de este hemocomponente y a la vez voy llevando otro hemocomponente, ¿no? Porque si es una hemorragia masiva, debo hacer el uso de este protocolo, ¿no? Que son, depende de cada hospital qué protocolos es que usen, ¿no? 111, 121, no lo sé. En cuanto al llenado adecuado de hoja de conducción, también hay muchas falencias y al parecer queremos decir que solamente la enfermera es la que tiene y la que debe llenar este documento, pero no, los responsables también son los médicos, porque recuerden que toda transfusión debe ser vigilada por el médico encargado del paciente. No se cumple porque excedemos los pacientes por médico, pero la ley dice eso, ¿no? Tenemos esta parte de la hoja de conducción de nuestro formato como hospital, contiene pues fecha, apellidos, nombre del paciente, historia clínica, edad, servicio, qué hemocomponente, qué exámenes se hacen en tamizaje de nuestro banco, colocamos los datos de cada unidad, el lote, sello de calidad, el volumen, qué personal está siendo responsable, grupo factor y si ha habido prueba de compatibilidad, si es compatible o incompatible. Porque recuerden que también hay casos que hay incompatible una cruz, media cruz y el médico autoriza que se transfunda. También se coloca, ¿no? Pero el médico debe autorizar. Entonces, toda esta primera parte le corresponde el llenado a banco de sangre. Hay un ítem que dice que acá se nota mejor, que todo hemocomponente transfundido debe devolverse al servicio de banco de sangre, incluido la hoja de conducción. Muchas veces devuelven la bolsa transfundida, devuelven el hemocomponente, pero no devuelven la hoja de conducción. Es más, ni la llenan. Luego tengo otra parte que ya le corresponde al personal asistencial, ¿no? En este caso, la enfermera que hace el control de funciones vitales y al médico especialista que también debe evaluar
las funciones vitales y el estado del paciente durante el inicio y el final, por lo menos, de la transfusión. Entonces, acá hay que colocar los antecedentes del paciente, si de repente hay alguna alergia, de repente el paciente es politransfundido, si hay transfusiones previas, cuántas ha tenido reacciones adversas. ¿Por qué es importante colocar la fecha de inicio y hora de término? La fecha de inicio no es igual a colocar la hora de inicio no es igual a colocar la hora que se coloca las primeras funciones vitales, porque la hora de inicio es desde que yo comienzo a colocar el hemocomponente, ¿no? Pero a la vez yo no estoy tomando funciones vitales, excepto en UCI, ¿no? Que ahí sí puede corresponder la misma hora. Pero yo no puedo hacer dos cosas a la vez. La enfermera no está tomando las funciones vitales y le está abriendo el paquete globular para que pase, ¿no? Entonces, no confundir las horas tampoco. Y como dije, lo mínimo que deben colocar es funciones vitales de inicio y funciones vitales de término. ¿Por qué? Porque puede suceder que el paciente esté afebril, que yo comience a pasarle 15 mililitros del paquete globular y comience a hacer fiebre, comience a hacer urticaria, taquipnea, taquicardia, que comience a ponerse pálido o tenga cianosis distal o incluso que comience a sangrar, ¿no? Entonces tengo que tener en cuenta en qué estado inicial está mi paciente y cómo es que tolera esta transfusión. Acá les muestro hojas de vueltas al servicio, donde pues colocan la misma hora de inicio con la misma hora de toma de funciones vitales, lo cual es errado, como ya les mencioné, no es la misma hora porque no corresponde, yo no hago dos cosas a la vez porque no soy un pulpo, entonces tengo que tener en cuenta ello, ¿no? ¿Qué otro dato es importante? Es importante que coloquen sus datos. A veces llega una hoja de conducción donde solo la enfermera firmó, donde solo colocaron su nombre, donde el médico no aparece, o solo colocan el sello del médico porque el médico deja su sello y nunca estuvo en la transfusión. Acá hay otro ejemplo, también donde no colocan la hora de inicio, la hora de término, no sabemos a qué hora terminaron de quitarle el paquete globular al paciente. ¿Qué otra cosa es importante y nosotros mencionamos en nuestra hoja de transfusión? Que si hay una reacción adversa transfusional, tenemos los pasos, está ahí clarísimo. Dice, suspender la transfusión y notificar al médico. Otro, verificar la identidad del paciente, porque si no hay verificación y de repente por el apuro el personal de banco puede equivocarse, porque puede haber ese error en dispensar un paquete globular que no es de ese paciente, o puede que el personal tenga 4 pacientes para transfundir y se equivoque de colocar un paquete globular y se lo pone al que va dirigido otro paciente. Entonces, hay que verificar la identidad del paciente, que corresponda todos los datos, tanto del paquete, mi historia clínica, mi hoja de conducción, y verificar el número o lote de este hemocomponente. Luego, hay un formato de investigación de reacción transfusional, que eso se lo brinda el banco de sangre, pero este debe ser firmado por el médico que va a atender esta reacción transfusional. Luego, se devuelve la unidad a banco de sangre y ya banco de sangre se encarga de hacer la segregación y hacer todo, terminar esta cadena transfusional, ¿no? Nosotros, a la par, vamos haciendo las pruebas cruzadas. Tenemos un formato para ello donde nosotros verificamos que sea el grupo, hacemos un pool directo, verificamos toda la cadena transfusional previo a que no haya errores, incluso en el fraccionamiento. Y se recomienda algunas pruebas de laboratorio para tener en cuenta el tipo de reacción transfusional que pueda haber, ¿no?
Y luego, como último ítem, hemos colocado colocar la primera orina del paciente, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque puede haber una orina hematúrica y yo puedo tener que este paciente no me haga tal vez una reacción transfusional grave inicialmente, pero sí me puede dañar posteriormente los riñones. Entonces sí es importante saber hasta dónde hay esta reacción transfusional. Luego, al final hemos colocado que la hoja original va a la historia clínica del paciente y la copia va a servicio de banco de sangre. Es importante que esta hoja de conducción vaya en la historia clínica porque aquí nosotros podemos verificar cómo ha estado el paciente al inicio y al finalizar esta transfusión, ¿no? Y para nosotros también es importante porque nosotros terminamos de hacer todos los registros y cerramos este paquete globular, esta plaqueta, cerramos en el sistema de qué manera ha sido transfundida, ¿no? Si no hay un reporte, nosotros ponemos como que este hemocomponente ha sido transfundido y no hubo ningún inconveniente, ¿verdad? Nosotros hemos implementado un flujograma de proceso de entrega y uso de evolución de hemocomponentes a nuestro banco de sangre. Esto lo tenemos como Hospital Belén, se ha trabajado con el área de calidad junto con el banco de sangre y se ha tomado en cuenta el sistema de gestión de calidad de Pronaevas según el manual de calidad y la guía de procesos de la norma técnica número 013 del MINSA en su versión 1. Nosotros tenemos como inicio de toda esta cadena transfusional en banco de sangre, ¿no? Cuando nos llega la solicitud y nosotros ya comenzamos con la entrega de estos hemocomponentes. Nosotros entregamos el hemocomponente más 2 copias de la hoja de conducción, una original y una que va, como ya mencioné, para la historia clínica, una y una para banco de sangre, ¿no? ¿Quién lo recibe? En nuestro flujograma lo recibe el personal asistencial autorizado, que en este caso puede ser el médico asistente, el médico residente, el licenciado de enfermería o el técnico de enfermería. Luego tenemos la parte de conservación y custodia del hemocomponente. ¿Qué es importante? Saber mantener la cadena de frío, ¿no? Muchas veces vienen y quieren llevarse el hemocomponente en las manos, en una bolsa, pero esto no es lo adecuado. No es, la cadena de frío no es la misma para un plasma fresco congelado, para una plaqueta, ni para un paquete globular. Incluso pueden ocurrir accidentes. ¿Qué pasaría si están llevando en una bolsa y el técnico, la enfermera, el médico, el interno se cae? Va a haber daño de este hemocomponente, ¿no? No es lo mismo que llevarlo en un cooler, que sí puede sufrir de repente un accidente, pero este hemocomponente va a estar intacto, ¿no? Y tener en cuenta el uso racional y seguro de estos hemocomponentes. Luego tenemos 2 escenarios, si se realiza o no la transfusión. De realizarse la transfusión, tenemos un flujo A, donde el hemocomponente transfundido ya tiene inicio la transfusión, hay un tema de verificación y registro, de evolución de este formato durante las 24 horas, de evolución también de la bolsa transfundida y nosotros ya hacemos la eliminación segura y ahí terminaría. Pero ¿qué pasa si es que no transfundo? ¿No? Este hemocomponente no ha sido transfundido, entonces no va a haber indicios de transfusión. Hay evaluación del hemocomponente, pero este debe devolverse durante los máximo 30 minutos, ¿no? Se verifica, se registra, se elimina si es que el hemocomponente no está íntegro o no está conservado adecuadamente, o de lo contrario se reingresa al stock de banco de sangre. Un poquito más para explicarlo, tenemos acá en la entrega del hemocomponente, hemos definido que el banco de sangre es el que entrega, ¿no? El hemocomponente solicitado, que puede ser paquete globular, plasma fresco, plaquetas, plasma simple, crioprecipitado. Junto a ello se da
la hoja de conducción que tiene dos copias, como ya mencioné, una copia para banco y una copia para la historia clínica del receptor. En cuanto a la recepción, como mencioné, esto ya va a depender del flujo que tengan como hospital, ¿no? En nuestro hospital se ha sacado una resolución directoral donde el personal asistencial encargado es el médico asistente, el médico residente, el licenciado de enfermería o el técnico de enfermería. En cuanto a conservación y custodia del hemocomponente, el personal que recepciona va a asumir la custodia y conservación de este hemocomponente. Y este asume que debe mantener esta cadena de frío y hacer el uso racional y seguro del mismo. Luego, como ya mencioné, tenemos dos flujos. Cuando el hemocomponente es transfundido, hablamos del flujo A, donde la transfusión se inició, que como ya mencioné, es responsabilidad del médico tratante verificar esta transfusión. Otro es la verificación del registro del acto transfusional. Los responsables tienen que verificar ello, tanto la identidad del paciente, que el hemocomponente sea el correcto, durante y al finalizar la transfusión, completar esta hoja de conducción, registrar este procedimiento con fecha, hora o alguna observación que haya durante la transfusión y debe ser firmado y sellado por el médico tratante y el licenciado de enfermería de turno, con el cual se realizó la transfusión. Luego pasamos a devolver este formato a banco de sangre durante las primeras 24 horas y la otra copia se archiva en historia clínica. Luego debe hacerse la devolución de esta bolsa de hemocomponente transfundido para nosotros hacer la segregación adecuada, ¿no? Con todo los ítems que tenemos en cuenta para bioseguridad. Unas cuantas veces ya hemos encontrado plaquetas, bolsas de plaquetas, bolsas de paquetes globulares que han sido eliminados incluso en los pasillos del hospital, lo cual no es adecuado. Podemos conllevar incluso a infecciones de pacientes, de familiares y de personal. Y los que más están expuestos son el personal de limpieza. Entonces luego nosotros hacemos el registro de ello y nosotros hacemos ya, como dije, la eliminación o segregación de esta bolsa transfundida por nuestro personal. Luego tenemos el siguiente flujo, que es el de hemocomponentes no transfundidos. Ante no iniciar la transfusión, se debe evaluar el hemocomponente, que esté íntegro, que la bolsa no esté rota, que no esté dañada, que se haya conservado la temperatura y el tiempo adecuado fuera de banco. Se registra en el formato de devolución de hemocomponentes en banco de sangre por qué no se transfundió. De repente el paciente ya no lo necesita, de repente el paciente falleció, o cualquier otro motivo que suceda, ¿no? Luego, de igual manera, debe ser firmado por el médico tratante y el licenciado de enfermería. Al hacer la devolución de este hemocomponente en banco, debemos tener en cuenta, como banco hemos tomado, que estas unidades no superen la hora. Sin ser transfundido debe devolverse a banco de manera inmediata, especificando la causa. Nosotros verificamos si lo vamos a reingresar al stock, lo vamos a registrar si es que este hemocomponente está apto y si no, lo vamos a eliminar según nuestro manual de bioseguridad. Este es el alcance que les puedo dar en cuanto a este documento importante, que es médico legal, que es la solicitud transfuncional y la hoja de conducción. Muy bien, doctora, muchísimas gracias por la información que nos ha brindado esta mañana. Definitivamente es de mucho interés para cada uno de nosotros para poder reforzar y también conocer, ¿no? El llenado de la ficha. También agradecer a nuestros participantes por su tiempo y por haberse conectado. Vamos a pasar a la sesión de las preguntas. Entre tanto, doctora, ¿alguna recomendación final que nos pudiese brindar con respecto a la ponencia?
Bueno, lo único que les podría pedir, no solamente por parte del Banco de Hospital Belén, sino de todos los bancos a nivel nacional, que tomen en cuenta que todos estos datos deben ser registrados, porque no solamente implica a banco de sangre, implica a todo el personal, incluso implica a la salud y el bienestar del paciente, ¿no? Como dije, si es que incluso no me colocan dónde está el paciente, yo no puedo avisar y puede dar como consecuencia algo fatal, ¿no? Que es el fallecimiento del paciente. Así es. Muchísimas gracias, doctora, nuevamente. Vamos a pasar a la sesión de las preguntas de manera breve. Voy a dar lectura a las preguntas que nos vienen realizando por interno. Nos comentan, ¿la devolución de las bolsas se hace con la hoja amarilla o con la hoja blanca? En nuestro caso, la copia va para banco, que en este caso es la hoja amarilla. Como Hospital Belén está establecido ese flujograma. Muy bien, doctora. Muchas gracias por su respuesta. Si tuvieran más preguntas, hay que aprovecharlas en hacerlas porque estamos con el tiempo. Y si en caso no hubiese, creo que ya estamos dando por finalizada la telecapacitación de esta mañana. Muchísimas gracias, doctora Heidi, por su valiosa participación en esta telecapacitación. Ha sido un verdadero gusto contar con su presencia y aprendizaje el día de hoy. Agradecemos también a todos los profesionales de salud que han participado en esta actividad. Les recordamos que pueden registrar sus asistencias en el enlace que se les ha generado en la cajita del chat del Zoom para que les puedan generar también sus constancias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Vamos a dar por finalizada esta telecapacitación. Que tengan muy buenos días y hasta la próxima. Bien, gracias. Gracias.